Hola a todos, bienvenidos a tu canal Aroma del Cielo. Si es la primera vez que nos visitas, mi nombre es Susan Fernández y aquí compartimos devocionales, tips, temas de la Biblia y mucho más. Y hemos llegado ya casi al final de la serie Cómo vencer en la guerra espiritual. Y en este último capítulo vamos a hablar algo muy importante, que es la armadura de Dios. Si este tema te interesa, de verdad te invito a que te suscribas a este canal para que puedas seguir la serie completa. Y dale clic a la campanita también para que te lleguen los avisos de los nuevos videos. Hemos hablado en los capítulos anteriores acerca de 3 enemigos espirituales, el diablo y su naturaleza. Hemos hablado también acerca de la autoridad del creyente, 6 estrategias de Satanás para destruir. Y vamos a hablar ahora acerca de la armadura de Dios, que es muy importante porque, querramos o no, estamos ya dentro de una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que es justamente en el mundo espiritual. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero actualmente estamos dentro de una guerra espiritual. Hay fuerzas espirituales de maldad. Vamos a leer una cita muy importante en la cual nos basamos para hablar acerca de la armadura de Dios. Efesios 6, a partir del verso 10. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por lo tanto, manténganse firmes y fijados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra, y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Dicen los estudiosos que muy probablemente Pablo escribió esta carta a los Efesios desde una cárcel en Roma. Entonces él conocía muy bien cómo vestían y cómo actuaban los soldados romanos. Y él se basa en esto para hablar acerca de una armadura espiritual que el Señor nos provee a cada creyente. Y recalco nuevamente que estas armas son espirituales y no carnales. Segunda de Corintios 10 nos lo explica. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vamos a ver ese pasaje más adelante. ¿Para qué Dios nos provee de esta armadura? El verso 11 dice, para que puedan hacer frente a todas las acechanzas del diablo. Es decir, el diablo no descansa, no duerme, el diablo está siempre como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces va a querer atacar y a quien realmente va a afectar es a aquel cristiano que no está bien nutrido con la palabra de Dios y que no tiene la armadura, o sea, está debilitado porque no se está colocando esa armadura de Dios. En realidad Dios ya nos ha provisto de esta armadura. Ahora hay una responsabilidad del ser humano, hay una responsabilidad del creyente de estar bien preparado para esa guerra espiritual. He escuchado también de creyentes que están orando y de repente dicen vamos a hacer guerra espiritual. Entonces en oración empiezan a ponerse la armadura, empiezan a ponerse el calzado, como simbólicamente poniéndose todas las partes de la armadura. Pero no nos está hablando de esto la palabra, sino más bien acerca de que esta armadura debemos tenerla puesta siempre. No es que mágicamente en ese momento nos vamos a colocar una armadura. En realidad, bueno, no se preocupen porque yo también he cometido esos errores, pero estamos aquí para aprender
y sobre todo basarnos en lo que nos dice la palabra de Dios. Recordemos que estos espíritus de lo que nos habla la palabra están operando sobre la tierra, están gobernando junto con Satanás sobre la tierra. Entonces tienen cierto dominio y sobre todo en aquellos que no conocen del Señor. Y muchas veces cuando un cristiano recién viene a los caminos de Dios, empieza a ser atacado por la familia, la oposición de la familia, la burla de los amigos, las tentaciones que están hacia la orden del día. Es decir, hay chicos que me decían, por ejemplo, que se convirtieron y la chica que no le hacía caso ahora lo empezaba a buscar. Y así, viene la ex, en fin, de muchas formas el diablo tiene para hacer caer a los creyentes. Recordemos que nuestros enemigos no son estas personas que de repente están atacándonos o que están hablando mal de nosotros o que nos están incitando hacia el pecado, sino que nuestro verdadero enemigo, nuestros enemigos son espirituales y ellos están influenciando sobre esas personas que no conocen al Señor para que nos hagan daño o para que de alguna manera nos haga caer en tentación. Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia de prepararse, de colocarse la armadura. Dice el verso 13, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir y permanecer firmes. Ustedes han visto en algún momento cristianos que en algún momento estaban con todo el fuego de Dios en la iglesia y sirviendo y todo, y de repente después de un tiempo los vemos totalmente desanimados, ya no quieren ir a la iglesia, y el diablo está trabajando en todo eso. Es por eso que es importante que veamos al detalle cada una de las partes de la armadura y ver cómo nosotros nos podemos... La palabra dice, estén sujetos con el cinturón de la verdad. Y vamos a ver a nuestro soldado. Ese cinturón se llevaba bajo la coraza para sujetar las túnicas. Y cuando nos habla de verdad, nos está hablando que cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo es porque hemos creído en la verdad. Y la verdad no como un concepto, sino la verdad como una persona que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. También nos dice su palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, nosotros debemos vivir en esa verdad. Y Dios nos ha dejado también su palabra revelada en las Escrituras, la Biblia. Nosotros debemos conocer esta palabra, conocer la Biblia, porque ahí se nos revela todo acerca de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis el protagonista es el mismo. Ya habíamos hablado en el episodio número 3 acerca de filosofías, ideologías, religiones falsas y sectas también. Entonces, para que un cajero pueda conocer el billete falso, debe conocer primero el verdadero, saber bien cómo es para luego detectar cuál es el falso. Entonces, la recomendación para todo creyente es que estudien las Escrituras, que lean bien y conozcan bien la palabra de verdad, para que no seas engañado por Satanás. Vamos a ver la segunda parte de la armadura, que es la coraza de justicia. Y esta coraza, si se pueden dar cuenta, cubre toda la parte del pectoral. Y nos habla de justicia y de también santidad, proteger el corazón, porque esta armadura, esta parte de la armadura protege el corazón y todos los órganos principales del ser humano. Nos habla acerca de la vida justa del cristiano. Un cristiano debe procurar siempre vivir en santidad y vivir en la justicia de Dios. Sabemos que no podemos ser santos ni justos por nosotros mismos. Su palabra dice que aún nuestras justicias son como trapo de inmundicia, pero hemos sido justificados por medio de aquel que nos amó y que murió en la cruz por nosotros. Él nos hace santos, Él nos hace justos por su sacrificio en la cruz. Y vamos a la tercera parte, que son los calzados. Los calzados que el soldado usaba son como unas sandalias de cuero o zapatillas de cuero, y vemos que esto le permitía pararse firme. Y nos está hablando aquí acerca de la predicación del Evangelio. Nos habla de firmeza, de estar bien parados y de caminar, de ir también, ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio, así como Jesús lo hacía
y no se quedaba quieto en un solo lugar, sino que dice que él siempre estaba yendo de una ciudad a otra, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles y todos los discípulos de Cristo. Y esta viene a ser un arma ofensiva. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas el evangelio en algún lugar o a alguna persona, el diablo realmente está desesperado, está enojado, porque no quiere que más gente conozca al Señor, porque saben que le quitan un alma que estaba destinada a ir al infierno. Es un alma que puede ir al cielo, a la eternidad con Dios. Y el diablo realmente cree que todas estas personas le pertenecen. Entonces no quiere que la luz de Cristo llegue a esas personas. También he escuchado testimonios acerca de pastores o misioneros que han estado en la India y que el mismo diablo se les ha aparecido para amenazarlos, para decirles que ese territorio es mío, que nadie me lo va a quitar. Y bueno, presenta tremenda oposición. Por eso es importante que si tú sirves a Dios, con mayor razón tengas bien puesta la armadura de Dios. Y vamos a la cuarta parte de la armadura, que es el escudo de la fe. Esto es súper importante. Si se dan cuenta, ahí el soldado tiene un escudo grande que es oblicuo, y una de las formas en que lo hacían era poniéndole 2 capas de madera. Estaba recubierto de cuero o de metal, y esto hacía que pudiera detener las flechas incendiarias de sus enemigos. Es decir, antiguamente se colocaba brea en las flechas y se enviaban incendiadas hacia el otro lado. Y este escudo hacía que se detuvieran este fuego, estas flechas. Y estos dardos pueden ser tentaciones, desde pensamientos que a veces uno ni siquiera sabe de dónde salen, pensamientos negativos, pensamientos del mal hacia otras personas, pensamientos de lascivia, de lujuria, que vienen a la mente de las personas y uno no sabe ni de dónde salió, de dónde vinieron. Hay muchas formas como el diablo ataca, pero sobre todo dice acá el escudo de la fe, porque cuando tú estás pasando un momento difícil, un momento de repente de escasez, que estás orando y no ves la respuesta de Dios, lo primero que el diablo quiere hacer es hacerte dudar, y por eso de alguna manera quiere influenciar, poner pensamientos en tu mente o usar a otras personas, como por ejemplo le pasó a Job, que estaba pasando un momento tan crítico en su vida que ni aún él mismo quería seguir en vida realmente. Lo que deseaba era morirse. Y viene la esposa y le dice que maldiga a Dios y que se muera. Entonces vemos que todos los cristianos somos atacados con dardos del enemigo. A cada persona de diferente forma, porque también las debilidades de uno no son las debilidades del otro, pueden variar. Y esa fe es seguir creyendo en Dios, seguir confiando en Dios, aunque tu situación sea negativa, aunque tu situación sea adversa, aunque tú estés orando y no encuentras la respuesta de Dios. Uno debe perseverar y perseverar y perseverar, así como lo hizo Abraham, que Dios le prometió algo y tardó cierto tiempo, pero no es que Dios tarde, sino que Él llega a tiempo. Y en el tiempo señalado, Abraham pudo tener un hijo. Y la quinta parte es el casco de la salvación, o yelmo de la salvación, como también le dice la palabra. Y este casco era de cuero, a veces también de bronce o de otro metal. Y este casco de la salvación nos está hablando también acerca de los ataques que recibimos en la mente. Ese casco protege la mente, porque es el blanco principal de Satanás. Para que hayan cosas malas en nuestro corazón, empieza por aquí. Viene un pensamiento, baja al corazón y luego se producen los hechos. Y como acusador va a tratar de que siempre nos sintamos culpables, ya sea por algo que hayamos hecho o que hayamos pensado y que no es de Dios, y que nos sintamos culpables todo el tiempo. Y aún mucha gente, cuando le piden perdón a Dios por algo que han hecho, siguen sintiendo esa culpabilidad, y muchos de ellos se alejan de Dios y se van de la iglesia muchas veces, porque no pueden cargar con esa culpa, porque se arrodillan, piden perdón a Dios, pero les cuesta creer que realmente Dios los ha perdonado, los ha limpiado y que es capaz de restaurar.
Es por eso que nos habla aquí acerca del casco de la salvación. Satanás nos va a hacer dudar muchas veces de nuestra salvación. Va a decirnos que vamos a perder nuestra salvación. Pero esto no es así, sino que una vez que hemos sido salvados, no es que se pierde la salvación, pero sí debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y si hemos fallado, si le has fallado a Dios, arrepiéntete, ven a Cristo, porque Él siempre, así como el Hijo pródigo, Él te va a abrazar, Él te va a restaurar. Él realmente mira un corazón sincero, un corazón contrito y humillado. También la Biblia nos habla acerca del gozo de la salvación. Y es que cuando nosotros estamos pasando necesidad, nos olvidamos de lo más importante. Estamos pensando en qué me hace falta, en qué necesito, en que le pedí a Dios esto y no me lo dio, pero nos olvidamos de que el mayor gozo que podemos recibir en esta vida, en esta existencia, es haber conocido a Cristo. Es recordar de dónde Él nos ha sacado y gozarnos en eso, gozarnos en que mira cuánta gente hoy en día se está perdiendo, cada día mueren tanta gente sin Dios. Y sin embargo, el Señor te escogió, el Señor tuvo misericordia de ti y te salvó. Ese es el gozo de nuestra salvación. La parte número 6 nos habla acerca de la espada del Espíritu. Y es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Y nosotros debemos conocer bien la palabra de Dios. La palabra de Dios, esta espada de la que se nos habla, es un arma tanto de defensa como de ataque. Y es un ataque contra el pecado. Por ejemplo, vemos que Satanás tentó a Jesús en el desierto y él habló la palabra, porque el diablo conoce muy bien la palabra de Dios. Y él habló con la palabra, pero Jesús le responde también con la palabra de Dios. Y esa fue su arma, esa fue su protección de Jesús, que Jesús conocía las Escrituras. Y conforme a las Escrituras le respondió cada vez al diablo. Porque la palabra de Dios no solamente son palabras, no solamente es logos, palabras escritas, sino que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando el diablo venga a tentarte, tú recuerda los versículos, saca tu Biblia, lee tu Biblia. Y vas a ver, aún en los momentos más críticos, más difíciles, Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere hablar a tu corazón y para eso tienes que abrir la Biblia más seguido. Y es por eso que es muy importante tener una vida devocional, de que a diario tú puedas leer la palabra de Dios, de que no lo tomes a la ligera porque realmente es importante. Jesús desde muy niño, él conocía las Escrituras. El diablo conoce las Escrituras y aún así con esas Escrituras te puede tentar. Entonces, te animo a que veas algunos de mis videos que tengo acerca de cómo hacer un devocional, cómo empezar a leer la Biblia si es que tú todavía nunca la has leído. Y la séptima parte de esta armadura es la oración. Es súper importante tener una vida de oración. Eso nos va a proteger también de todas las artimañas del enemigo. Pablo decía, oren en todo tiempo. Y nos habla acerca de perseverancia, de constancia también y de no ser egoístas. Porque él decía, oren por los hermanos, oren por todos los santos. Y es más, él mismo pide oración para la obra que él estaba realizando. Es decir, Pablo no decía, oren por mí para que tenga más dinero, oren por mí para que tenga una mejor comodidad. No, él pedía por el Evangelio. Decía, oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Porque Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba siendo siempre perseguido, él necesitaba que otras personas también oraran por él. Y es muy importante, amigos, hermanos, que oremos unos por otros. Eso nos ayuda y nos fortalece. No importa que no estés cerca al lado de la persona, pero si esa persona te pide oración, tómate un minuto, 1 o 2 minutos para orar por esa persona. Dobla tus rodillas. Cuando estés pasando tentaciones, dobla tus rodillas. Cuando estés pasando por tribulaciones, por necesidades, dobla tus rodillas. La clave
en todo esto es la comunión que tú tengas con el Señor. Toda esta armadura de la que hemos hablado tiene mucha relación con la relación que tú tengas con el Señor, con la comunión que tú tengas con el Señor. Eso es lo que te va a ayudar a crecer como creyente, a fortalecerte en el Señor y nunca olvidar que la comunión con Dios no solamente es oración, sino es lectura de la Biblia, lectura de la palabra de Dios. Ambos se complementan. Segunda de Corintios 10, desde el verso 3. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y mucho de esto, de lo que dice en este verso, es acerca de predicar el Evangelio, porque Pablo estaba hablando de su ministerio. Y nosotros como hijos de Dios debemos predicar la palabra de Dios a todos los que podamos. A esta arma se está refiriendo el Señor. Cuando proclamamos la palabra, estamos usando esa armadura que el Señor nos ha dado, que es el calzado del Evangelio, la espada del Espíritu, el cinturón de la verdad. Por eso les decía que una cosa tiene que ver mucho con la otra, porque la gente está llena de argumentos en su mente, de cosas que le han enseñado, y por esas razones ellos no creen en el Señor. Ellos dudan, les cuesta creer, pero ese Evangelio es poderoso, dice la palabra, que el Evangelio es poder para todo aquel que cree. Apocalipsis también nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. No nos olvidemos que no luchamos solos, Dios no nos manda al campo de batalla solos, Él va con nosotros, pero Él quiere que seamos responsables de colocarnos toda la armadura que Él nos ha provisto. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Espero que les haya gustado mucho esta serie y si tienen dudas o preguntas, por favor, déjenlo en los comentarios. Si no te has suscrito todavía, suscríbete, dale clic en la campanita para que no te pierdas las nuevas series que vamos a realizar. Que Dios los bendiga y los guarde.